Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hemos estado hablando en el programa anterior sobre el combate espiritual, la lucha espiritual. Y habíamos hablado sobre cómo ese combate se da a lo largo de la, la vida de la persona. Y sobre todo que es un combate donde se libran luchas internas en la persona. Habíamos hablado de esa lucha que existe entre el espíritu y la carne. Una lucha que hablaba San Pablo que vamos a tener toda la vida. Esas inclinaciones que tenemos a nuestras pasiones desordenadas y ese querer, ese anhelo de crecer y estar más cerca del Señor. Pues bien, les habíamos dicho de que hoy vamos a hablar sobre las estrategias que se pueden utilizar para el combate espiritual. Y vamos a hablar siempre basados en este nutritivo libro, El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Y el padre da unas recomendaciones, ¿no?, que yo le he llamado estrategias. ¿Por qué? Porque en las luchas, en las peleas, en las guerras, en los combates, tiene que haber una estrategia. Los jefes de ejército, ¿no?, comandantes, son estrategas. Estas estrategas planean cómo va a ser el ataque, qué es lo que van a hacer primero, qué es lo que van a hacer después, qué pasaría en caso de que hayan bajas. Es decir, la estrategia tiene que tomar en cuenta todo. Lo mismo debe suceder en el combate, en la lucha espiritual. Nuestra estrategia tiene que tomar en cuenta todo. Así que vamos a dar algunas recomendaciones para esa estrategia. Bueno, primero, es importante identificar cuál es mi principal enemigo. Identificar cuál es mi principal enemigo. Nosotros podemos tener muchos enemigos, pero hay que identificar cuál es el más grande, el que me puede hacer más daño, y comenzar a planear estrategias para el combate con ese gran enemigo. Sí, yo sé muy bien de que el enemigo del hombre, no, lo dice la doctrina de la iglesia, que es el mundo, la carne y el demonio. Claro, pero vamos a hablar sobre el enemigo interno que tengo, que es mi propia carne. Ese es el más difícil de vencer muchas veces. Y al identificar cuál es el mayor enemigo, la mayoría de las veces es el amor propio, el orgullo, el ego, el deseo de satisfacer las propias inclinaciones indebidas y de darle rienda suelta a nuestras pasiones. Ese muchas veces es nuestro peor enemigo, porque es el que no va a estar con nosotros hasta la muerte. No nos podemos apartar de él. Nuestras malas inclinaciones, nuestras pasiones desordenadas. Así que, como todo buen estratega, debemos hacer un examen de previsión. ¿Qué es eso? Pues bien, un examen de previsión es ver con anticipación cuál es ese enemigo. Como decía, identificarlo y planear estrategias no para un mes, no para una semana, sino para el día a día. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos nos acechan diario. Entonces la estrategia tiene que ser diaria. Tenemos que tener un plan diario una planificación diaria. Entonces, primeramente, aislar
separar, ver cuál es el vicio, el pecado, la pasión desordenada que deseo dominar el día de hoy. Deseo dominar y evitar. Es por eso que hay que recurrir muchas veces desde en la mañana a la oración y ponernos en la presencia de Dios y pedirle que sea Él el que nos ayude en todo ese proceso. Por eso podemos hacer uso del Salmo 69, que nos dice, y este también se utiliza mucho en la liturgia de las horas, para los que hacen la liturgia de las horas. Y dice el Salmo 69, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Qué importante es el que nosotros podamos ponernos desde temprano en las manos de Dios. Nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestro día. Porque este día es un día de combate y de lucha. Todos los días lo son. Pero cada día comienza una nueva lucha. Es que ayer gané. Sí, pero hoy quién sabe. Así que hay que ponerlo en las manos del Señor. Los antiguos guerreros romanos, bueno, ya que estamos hablando de estrategias para el combate, vamos a hablar de estos personajes que saben sobre lucha, saben sobre combate. Y los antiguos guerreros romanos eran especialistas en estrategias de combate. Fueron de los ejércitos más exitosos de toda la historia. Pues bien, ellos daban un consejo táctico y decían, divídalos y vencerá. Divídalos y vencerá. No los ataquen a todos cuando están como un solo grupo, sino por sectores. Y así los logrará vencer más fácilmente. Hemos escuchado, ¿no?, esa frase, divídelo y vencerá. Es decir, no podemos pretender en un día vencer a todos nuestros vicios, todos nuestros pecados, nuestras malas inclinaciones. Eso es casi imposible. Entonces, en la lucha diaria, usted tiene que planear identificar cuál es el vicio, el pecado, la pasión desordenada que más me ataca, que más tengo problemas, y entonces separarla, dividirla, aislarla, tomarla y decir, voy a luchar contra esa pasión desordenada. Entonces, así enfocamos todas nuestras energías de combate hacia un solo punto. Y de esa forma vamos a lograr buenas victorias. Y se cumplirá lo que dice el libro de la imitación de Cristo. Quien cada año lucha fuertemente contra uno de sus defectos, logrará llegar a muy especial perfección. Y de eso se trata. Luchar contra nuestros defectos, luchar contra nuestros vicios, contra nuestras malas inclinaciones. Uno de los problemas que tenemos es que a veces nos autojustificamos. Es que yo soy así. Es que yo nací así. ¿Y para qué voy a luchar contra eso si al final voy a caer siempre? Y entonces nosotros nos autosaboteamos. ¿De qué sirve entonces tener un plan, una estrategia, si nos autosaboteamos? No somos capaces de llevar a cabo nada y vamos a siempre ser vencidos en la batalla. Ahora bien, yo sé que hay muchos vicios, muchas pasiones desordenadas, pero la mayoría de las veces el vicio de la impureza es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra. ¿Qué sucede con esto? Pues bien, vamos a tomar en cuenta de que el vicio de la impureza, todos caemos en ella, pero
según las estadísticas, la mayoría cae más en vicios de impureza que en otros tipos de vicios. Y entonces vemos que el vicio de impureza es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra. Este es determinante. Porque como dirá San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es esa lucha que hay, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Cómo estos dos se contraponen y hay una lucha a muerte. Y esto es diario. Y es por eso que la estrategia del combate, como les decía, tiene que ser diario. Pues bien, ¿cuál sería la estrategia o la forma de combatir la impureza? Y ahí vamos a ver en la impureza los deseos desordenados, los malos pensamientos, el apetito carnal y tantos otros pecados, ¿no?, que pueden alcanzarnos y pueden también tenernos como esclavos. Y aquí vamos a hablar ya más específicamente de problemas de adulterio, de fornicación, de masturbación, de ver a las personas con deseos desordenados, con morbo. Es decir, hay un montón de vicios de impureza. No voy a hablarles algo específico, vamos a hablarlo en forma general, claro está. Cada quien va a poner enfrente suyo a ese vicio, a ese pecado, a esa pasión desordenada, a esa impureza que es pecado mortal, claro. Recuerden que hay un mandamiento que dice no cometerá actos impuros, por lo tanto, todo aquello que atenta contra uno de los mandamientos, eso es pecado mortal. Estás en pecado mortal. Y esto hay que confesarlo. Pero muchas veces estos pecados son recurrentes, son como polillas que nos carcomen y son recurrentes. Y lo peor que nos puede pasar es venir y decir, bueno, al final nunca voy a salir de eso. Entonces, ¿para qué? A veces ni lo confieso. No. Tenemos que hacer una estrategia. Repito, puede ser que alguien me diga, no, pues ese no es el pecado en el que incurro yo. Yo incurro más en pecados de la lengua. Yo incurro más en pecados de robo. No, bueno, está bien, pero estoy hablando de este pecado que según el Padre Scupoli es el más recurrente en todos nosotros. Porque recordemos que estamos hechos de carne. ¿Ah? Los pecados carnales son los más recurrentes. Pero bien, ahí es donde vamos a hablar entonces de la estrategia para combatir los pecados de impureza, que hemos visto que hay un montón, ¿no?, pero los vamos a englobar como pecados de impureza. Hay que distinguir 3 tiempos: antes de la tentación, en el momento de la tentación y después de la tentación. Ojo, hablo de tentación, no hemos caído todavía en el pecado, porque nosotros podemos ser tentados y caer. La otra opción es que seamos tentados y no caigamos, es decir, que venzamos, que hemos vencido a la tentación. Pues bien, primero, antes de la tentación, ¿cuál es la estrategia? Recordemos que la batalla será contra las causas que suelen ocasionar que yo caiga en ese pecado, en ese vicio. Entonces yo me voy a centrar en evitar las causas. Aquí no se pelea contra el enemigo directamente, atacándolo, sino aquí se vence huyendo. Así es. En este caso, hay que huir con todas tus fuerzas de cualquier ocasión, momento, situación, espacio, persona
cosas que me puedan llevar a caer en ese pecado. Huir. O sea, no es cuestión aquí que yo soy fuerte y lo voy a combatir, que venga la tentación de ese pecado de impureza y yo lo resisto y peleo con... No se trata de pelear directamente, se trata de huir. Eso es lo primero. Huir, apartarte, evitar. Si ya sabes que si caminas por ese lugar y ahí conoces a tales personas que te incitan a... No pases por ahí. Si ya sabes que no puedes ver tal cosa porque eso ya te incita, toma tu mente y comenzás a generar cosas que después mueven a tu cuerpo a hacer cosas. Entonces, huir de eso. Si con solo escuchar una canción, un sonido, y eso te incita a, entonces, evitarlo. Huir antes de la tentación. El problema está en cuando nosotros no huimos, sino que más bien nos encanta acercarnos. Juguetear con el pecado, con el vicio. No, error. Porque algunas veces puede ser que lo superes, sí, puede ser, pero muchas veces no vas a poder. Así que mucho cae la gota a la piedra hasta que le hace un hoyo, la destroza. Así que huir. Segundo, hay que huir del ocio. Eso de no estar haciendo nada. Hay que estar siempre ocupado, haciendo algo. Algo bueno, claro, mejor. Estar en guardia y atento. Ocupándote en los pensamientos y en las obras, de acuerdo a tu estado de vida, para que no estés pensando en ese vicio. No des ocasión de esa tentación. Y es por eso hay que estar ocupado. Por eso si sos un padre de familia, estar ocupado en tu trabajo, haciéndolo bien. No estar de ocioso en el trabajo. O si estás en casa o estás en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, lo que sea, mantenerte ocupado, trabajando. O si estás en tus momentos de descanso, pues estar escuchando o viendo cosas que te nutran, no estar viendo cosas que más bien te inciten en ese momento de ocio a caer en la tentación. Importante, el mantenerte ocupado no quiere decir también el estar haciendo cosas por hacerlas. No, es importante también estar ocupado haciendo cosas que te beneficien. Bueno, si estás trabajando porque te pagan por el trabajo. O si estás descansando, pues que descanses para que tu cuerpo vuelva a tomar fuerzas. Hay mucha gente que dice, voy a descansar y se ponen a ver 10 series seguidas. Pues no estás descansando. Te puedes distraer un rato, pero después hay un cansancio mental. Y el enemigo le encanta que nosotros estemos cansados, física o mentalmente, porque ahí es donde él toma más fuerza. Entonces tenemos que, por eso, estar atentos, cuidando también nuestros momentos de descanso. Porque el ocio, es la madre de muchas imperfecciones, dicen algunos sabidos por ahí. Bien, ya hablamos número 1 de evitar, huir de la tentación, de los momentos que nos lleven a pecar. Segundo, hay que estar en guardia, estar atentos, no estar ocioso, eso de no hacer nada, o estar tirado solo viendo las redes o viendo la televisión, viendo cosas que no nos ayuden. Y tercero, importante, no ofrecer resistencia a las indicaciones, a lo que nos piden nuestros superiores. Bueno,
Claro está que el padre Scupoli aquí habla de un monje que tiene su superior, claro está. Pero, ¿qué pasa con un laico que no es monje, que no es sacerdote, que no tiene superior su obispo, que no tiene superior a su madre superior, al monje superior? ¿Qué pasa con un laico que no tiene nada de eso? Bueno, si vos tenés un trabajo, tenés jefes, ese es tu superior. Si estás en la iglesia, dentro de una comunidad, tenés un superior que es tu coordinador de comunidad. O si asistís a la parroquia, vas a misa, tu superior en este caso es el sacerdote. O en tu familia el superior, ¿quién es? Es el padre de familia, el jefe de familia. Es decir, siempre vamos a tener un superior. Así que, en este caso, la tercera recomendación es no ofrecer resistencia a los pedidos de tus superiores. Es decir, de repente uno de estos superiores de los que te he hablado te piden que hagas algo, entonces vos debes realizar ese pedido con solicitud, con ánimo de hacer las cosas, poniendo especial interés en aquellas cosas que te humillan y son más contrarias a tu voluntad y a tu natural inclinación. Esto es importante. Es decir, que voy a aceptar lo que me piden, lo que tengo que hacer, las obligaciones que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir. Porque hay gente que se molesta porque le piden que haga lo que tiene que hacer. Un padre de familia que le dicen, mire, tiene que ser responsable, todo lo que usted gana tiene que llevarlo a su familia para que cubran sus necesidades. Ah, no, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo lo voy a disfrutar porque son mis reales, es mi dinero. No, ahí estamos actuando mal. O una persona que tal vez estás dentro de la iglesia y te piden que hagas tal cometido, tal apostolado, que te encargues de tal ministerio y vos venís y renegues y digas que no querés hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Te estás resistiendo, ¿verdad? Y estás siendo desobediente. Y estos pecados de desobediencia nos alejan de Dios, nos hacen parecernos más ¿a quién? Al desobediente por excelencia, que es el demonio. Así que tenemos que ser obedientes, ser dóciles, hacer lo que nos pidan. Y sobre todo, dice el padre Scupoli, hacer aquellas cosas que me humillan. Por ejemplo, si te dicen en tu casa, bueno, anda a lavar los trastes. A mí no me encanta, no me gusta lavar los trastes. Pero bueno, voy a ofrecerlo, voy a hacerlo. O cuando te dicen, vaya a lavar el baño. Dios santo. Ni inclusive cuando te están pagando lo querés hacer. Ahora en tu casa cuando ni te pagan por hacerlo, solo te mandan. Entonces, hacerlo de buena gana. Hacerlo de forma tal que aunque eso yo siento que me humilla, entonces yo lo que estoy haciendo es fortaleciendo mi voluntad. Aquí no fortalece su voluntad el que hace lo que quiere. No, aquí es al revés. Aquí fortalece su voluntad el que hace lo que no quiere. Porque la mayoría de las veces queremos hacer las cosas que nos agradan, lo que nos gusta. Y eso es lo que hacemos. Lo que no nos gusta, no. Bueno, voy a lavar los trastes, pero yo voy a lavar nada más los platos de cerámica, la loza. No, las ollas no, la grasa no. Entonces, ahí estamos mal. Estamos incumpliendo parte, ¿no? O, bien, vamos a ir a una actividad, a un retiro. Y bueno, vas a dar una charla, sí, me encanta dar una charla. Pero también vas a ir a servir la comida a los retiristas. No, eso ya no me gusta. Entonces, ahí es lo que decíamos la vez pasada, en el programa anterior. No nos hacemos violencia y por lo tanto no ejercitamos nuestra voluntad de forma tal de que podamos ser capaces de hacer las cosas que menos nos gustan. Porque las cosas que menos nos gustan nos pueden traer más gracia que hacer las cosas que nos gustan. Así de sencillo. Pues bien, es importante entonces
a hacer de buena gana las cosas que tenemos que hacer. Y sobre todo, aquellas que no nos gusta hacer. Ahí vamos a tener más mérito. Así es. Cuando se hace aquello con lo que yo no tengo ganas de hacerlo, con lo que no me gusta, entonces yo tengo más mérito. Así de sencillo. Bueno, cuarto, ya llevamos, ¿verdad?, estas recomendaciones, estas estrategias. Número 4, no permitas jamás un juicio temerario sobre tu prójimo. Esto es que nos encanta hablar mal del prójimo. O cuando alguien cae en una situación de pecado y comenzamos a criticarlo. Comenzamos a decir, uy, esa. Y nos creemos mejores que los demás. Esto es lo peor que nos puede pasar. Criticar y juzgar al prójimo. Sobre todo cuando se trata de pecados de impureza. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, se lo dije al principio, ninguno de nosotros está exento de caer en pecados de impureza. Estoy casi seguro que el 99.9% de la gente, de las personas, tienen inclinación a pecados de impureza. Eso es así. Claro está que unos pecan de formas más graves que otras. Eso sí estamos claros. Pero, ¿qué dice aquí? No podemos tener juicios temerarios en contra de nuestro prójimo. Y peor aún si lo hemos caído. Tenemos que más bien compadecernos de él y no despreciarlo ni humillarlo. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos caer en eso. Cuenta San Casiano que, bueno, este es un santo, ¿no?, que vivió mucho tiempo y fue notable en lo que era la vida monacal, la vida en los monasterios. Y decía Casiano que un monje se dedicó a juzgar duramente a otros monjes dentro de su comunidad. Y el Señor, porque como él juzgaba tanto a los demás, sobre todo por pecados de impureza, el Señor permitió que le llegaran a él tentaciones casi enloquecedoras. Y cuando éste le consulta al padre Abad por qué le pasaban esas cosas, el padre Abad le dijo: esta es la consecuencia de haberte dedicado a condenar a los demás en el tribunal de tu cerebro. No condene a nadie y verá que se apagan los incendios de sus pasiones. Qué buena recomendación esta, ¿no? Incluso un experimentadísimo doctor espiritual afirmaba: cuando veo que alguien acepta de buena gana los pensamientos de orgullo, tengo la seguridad de que por aceptar pensamientos de orgullo, por quedarse con esos pensamientos de orgullo, por tolerarlos mucho, por hacerse amigo de esos pensamientos, entonces le llegarán terribles tentaciones de impureza y humillantes caídas. Porque, como dice la carta a Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los orgullosos. Dios ama a todos, claro que sí, pero no soporta los pecados de orgullo. Dios aborrece los pecados de orgullo. Repito, no aborrece al pecador, sino al pecado de orgullo. Recordemos que, ¿quién es el número 1 en pecado de orgullo? El demonio. Entre más orgullosos somos, entre más egoístas, más ególatras, nos ensimismamos en nosotros mismos, nos parecemos más al demonio. Así es sencillo. Y entonces, ¿qué pasa? A estos que son así,
Dios permite que nos pasen cosas y humillaciones y caídas graves en la impureza. Sí, es sencillo. Por eso no hay que andar juzgando, no hay que creerse de que somos la mamacita de Tarzán, ¿no? Que todo podemos. No. La tentación puede llegar y Dios puede permitir que yo caiga en una humillación o una tentación más grave. Quinta y última estrategia. Bueno, he resumido todo esto. Les recomiendo el libro El combate espiritual del padre Scupuli. Amplía mucho más todo. Yo lo que estoy haciendo pues es resumiendo y compactando un poco y dando algunas estrategias de una forma más práctica que espero que les sirvan a los que están ahorita viendo el video y los que lo van a ver este video posteriormente en las plataformas ya sea de Facebook o de YouTube. Espero en Dios que esta información les ayude, que la pongan en práctica, estas estrategias para poder vencer las tentaciones, sobre todo las tentaciones de impureza. Quinto y última estrategia. Hay que tener en cuenta que si te encontrás con el regalo y consuelo de delicias espirituales, porque pasa esto, Dios permite que nosotros tengamos el consuelo, una paz interior y que nos sintamos bien espiritualmente a veces. Dios lo permite, claro. ¿Esto es malo? No, no es malo. Es bueno que sintamos eso. Pero tenemos que guardarnos, es decir, hay que ser cautelosos de admitir, de permitir sentimientos de vana complacencia de mí mismo. Es decir, que yo me crea, hombre, la gran cosa, que yo crea que estoy fortalecido espiritualmente y que soy impermeable a las tentaciones, que no puedo caer porque estoy muy elevado espiritualmente. Sí, aunque usted no lo crea, hay gente que se cree los rockstar espirituales. Sí, que nada les puede pasar. Déjenme decirles que eso son los que tienen caídas mucho más graves. Y de esos conocemos muchos casos. No vamos a hablar aquí de las personas, ¿no? Pero sí son muchos casos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que hemos vencido a todos nuestros enemigos y que todo está bien, hombre, hay que tener cuidado. Porque cuando las cosas están en silencio, dice, es cuando vienen peores tormentas. Así que hay que estar cautelosos. Si no eres cauteloso, vas a caer con facilidad. ¿Por qué? Porque se te viene la vanagloria. El sentirte que como ya has vencido a estos enemigos, te has fortalecido tanto y tenés tiempo de no recibir una de estas tentaciones, es porque sos infalible, porque nada puede tocarte. Y ahí entonces es donde está nuestro error, porque todos somos falibles, todos pecamos, todos fallamos, en menor o mayor grado, pero todos estamos propensos. ¿Por qué? Por la concupiscencia. Siempre que hablo de la concupiscencia la gente me queda viendo raro porque no entiende. Bueno, concupiscencia es básicamente nuestra inclinación al mal. Lo que decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, ahí es donde yo tengo que luchar y estar en guardia, porque a veces no solamente luchar, estar atento de que pasen cosas que me puedan estar alimentando mi ego, mi vanagloria, porque entonces ahí está el enemigo detrás. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los santos siempre son muy humildes. Los santos, aunque hagan cosas grandiosas, milagros, aunque sus oraciones sean intensas, sean unos místicos, tengan visiones, hagan sanaciones, aunque todo eso,
ellos siempre humildemente saben que todo proviene de Dios, que nada es nuestro y que todo lo bueno que tenemos es de Dios, nada es nuestro, absolutamente nada es nuestro. Cuando reconozcamos humildemente eso, entonces podemos decir que hemos ganado hoy. Esto es como el programa de los alcohólicos anónimos, que dicen, hoy he vencido, ¿no? Yo no sé cómo le dicen ellos, de que no ha tomado alcohol hasta el día de hoy, porque no saben si mañana van a recaer. Es importante eso, tener esa conciencia, ¿verdad? Por eso se llaman alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque son alcohólicos, no dejan de ser alcohólicos. Hasta que ellos mueran dejan de ser alcohólicos. Y entonces ellos tienen que luchar día a día, contra la tentación de tomar alcohol. De igual forma, nosotros los cristianos somos pecadores anónimos. Todos no vamos a dejar de pecar. Siempre vamos a tener esa inclinación. Entonces tenemos que luchar día a día. Esa es la estrategia. Luchar día a día. No que hoy sí, mañana no. O esta semana lo hice, la otra semana no. Esta semana fui a retiros, estuve en iglesia, anduve bien, fui a hora santa, fui a misa, me confesé. ¡Qué bien! No, pero la otra semana voy a darme mi descanso, mis vacaciones espirituales. Voy a relajarme para que el cuerpo también disfrute. No, hermano. Entonces no está ni bien ni con Dios ni con el diablo. No sos frío ni sos caliente. Sos tibio. Tibio. Y a los tibios, dice el Apocalipsis, que Dios los vomita. Ojalá Dios no nos vomite. Bien, hermanos, y por último, una recomendación, ya para terminar. Lógicamente, las tentaciones van a estar siempre ahí y a veces no tenemos el tiempo. Yo lo sé muy bien porque si sos un padre de familia, si vos trabajás, tenés tu negocio, tenés ocupaciones, difícilmente vamos a vivir como los monjes o como los sacerdotes o como los seminaristas o como las monjas que hacen la liturgia de las horas, viven orando, hay ciertos horarios antes y después de las comidas, en la noche para orar. Pues no, nosotros pues por nuestra forma de vida, los laicos, no vivimos así aislados del mundo, vivimos en el mundo, vivimos con nuestras ocupaciones diarias y por lo tanto vamos a tener todo tipo de tentaciones. Pues bien, es importante entonces esta sugerencia, orar por pequeñas cuotas. Es decir, ya no puedo orar una hora completa, no puedo irme a una hora santa, no puedo hacerme un rosario, tal vez no tengo el tiempo. Entonces, orar por cuotas. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a orar con cariño, con devoción y fervor 5 minutos. Pero hacerlo con amor, con fervor. Esto es mucho más importante que hacer 10 horas de oración, pero hacerlo sin ganas, como por salir del paso. Conozco gente que reza el rosario como que si estuviera rezando no sé qué. Pero por lo menos hacer un Padre Nuestro, un Ave María o una decena del rosario, pero con fervor. Esto llena espiritualmente y Dios, la Virgen, lo ven más con agrado, pienso yo. Los antiguos monjes del desierto, cuando sentían que les llegaba la pereza, el desgano, la tentación, entonces ellos, si no querían rezar, porque sentían la pereza, el desgano, se dedicaban a decir solamente pequeñitas oraciones, que ellos llamaban jaculatorias. ¿Han escuchado ese término? Jaculatoria. Pues bien, jaculatoria viene de jácula. La jácula era una flecha en el cual se enviaba un mensaje. Y la pequeña oración, entonces, es una pequeña flecha espiritual que enviamos al cielo con algún mensaje, pidiendo ayuda o dando gracias. Entonces, eso es una jaculatoria. Enviamos ese pequeño mensaje, esas oraciones cortas para hacernos presentes y para decirle a Dios que lo amamos. Ese salmo, ¿no? El Salmo 69, Señor,
O Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. O Jesús, confío en ti. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sea, hay muchas oraciones pequeñitas que nosotros podemos repetir en el día y eso nos va a ayudar a acercarnos al Señor, a estar con Él. De repente, cuando me acuerdo del Señor, Señor, Dios mío, en ti confío. Señor, tú eres mi Dios. Y te podemos tener cualquier tipo de ejaculatoria que nos mantenga unidos a Dios. Y eso nos puede llenar espiritualmente, sobre todo en los momentos de desgano, en los momentos de pereza, que no queremos rezar, en los momentos de tentación. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia del hijo de tu esclava. O sea, hay varias partes de salmos, de oraciones que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que llenarnos de armas. Y esas ejaculatorias son flechas, ¿no? Flechas. Y entonces eso nos va a ayudar también en el combate. Ojalá pues estas recomendaciones de estrategias para el combate espiritual les ayuden. Yo inclusive a veces se me olvidan y tengo que estar nuevamente recurriendo a leer y acordarme de todo esto valioso que le puede ayudar al cristiano a esa lucha espiritual, para vencer al enemigo, para vencer nuestras pasiones desordenadas. Eso no es peor. Recordemos que Dios nos ama y que Él quiere que nosotros estemos con Él en todo momento, aquí en este mundo, en el que sabemos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que combatirlo con amor, con fervor, con caridad, unidos siempre a Dios, con confianza en Él, porque sabemos que no viene todo de nosotros, todo viene de Dios, y a Él la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.